¿Alguna vez te has preguntado cómo una decisión equivocada puede cambiar por completo tu vida? Cuando cada palabra, cada mirada, se convierte en parte de un enorme mosaico, del cual de repente falta una pieza clave. Me llamo Camila, y mi vida alguna vez fue como un paisaje perfecto, tal y como lo pintaba en mis lienzos. Pero todo cambió. Mi error se convirtió en una grieta a través de la cual vi mi reflejo tal como antes temía imaginarlo. Les contaré esta historia, pero les prometo una cosa. Júzguenme al final. Tal vez entiendan por qué hice lo que hice. Ese día estaba sentada en la terraza de nuestro pequeño café del pueblo. Nada fuera de lo común. Una taza de café fuerte, un cuaderno de bocetos y el murmullo distante de las olas. Todo seguía su curso, hasta que lo vi. Alto, con una mirada pensativa, sostenía un libro en las manos. ¿Márquez? Pensé fugazmente. Sonreí sin querer. Él notó mi mirada. Nos encontramos con los ojos, y de repente sentí un calor extraño, no del sol, sino de algún lugar dentro de mí. ¿El libro le hizo gracia? Preguntó acercándose. Más bien, su elección, respondí, señalando la portada. ¿Es usted de esos que prefieren el realismo mágico a la realidad común? ¿Y usted? Dijo sentándose frente a mí. ¿Cree que la realidad vale la pena sumergirse en ella? Empezamos a hablar. Se llamaba Alejandro. Había llegado a nuestro pueblo para trabajar en el diseño de una nueva casa. Le conté sobre mí. Artista, llevo años viviendo aquí. Le encantaron mis historias sobre la iglesia abandonada en la colina, un lugar que solía pintar con frecuencia. Quedamos en encontrarnos allí al día siguiente. Cuando se fue, me sorprendí a mí misma esperando con ansias el día siguiente, con una emoción que no podía explicar. Tal vez solo fuera un nuevo conocido, o tal vez, pero había algo en su voz, en su forma de hablar, que me hizo sentir que todo sería diferente. Al día siguiente nos encontramos al pie de la colina. Alejandro parecía un poco nervioso, como si no supiera cómo empezar la conversación, pero a medida que subíamos, todo se volvió más natural. Le mostré los arcos de piedra, las paredes desgastadas por el tiempo y los restos de las pinturas en las bóvedas. Aquí todo está impregnado de historia, dijo mientras recorría el lugar con la mirada. ¿No sientes como si el pasado aún estuviera aquí? Todo el tiempo, respondí. Cada vez que vengo es como si escuchara susurros, pero no siempre quiero escucharlos. Me miró, intentando descifrar lo que quería decir, pero desvié la mirada, sin querer hablar de aquello que guardaba tan profundo dentro de mí. En lugar de eso, le propuse subir al campanario, desde donde se podía ver todo el pueblo. Cuando llegamos arriba, el viento nos envolvía, y desde allí el mar parecía infinito. Alejandro estaba a mi lado, en silencio, pero su presencia era tan palpable que, sin darme cuenta, comencé a hablar. ¿Sabes? Cuando vine aquí por primera vez, sentí que había encontrado mi lugar. Todo parecía tan tranquilo, tan apacible, pero luego me di cuenta de algo. Este lugar no te deja escapar de ti mismo. ¿Y tú quieres escapar? Preguntó. A veces. Pero luego pienso, si escapas, ¿qué encuentras? Quizás solo otras paredes de piedra. Su voz sonó suave, casi como un susurro. Las paredes de piedra no siempre son malas. A veces te dan la sensación de estar en casa. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Bajamos y, ya casi al salir de la iglesia, Alejandro se detuvo de repente. ¿Mañana me mostrarás cómo ves el mar con tus ojos? Preguntó. Quiero verlo como lo ves tú. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, deseé que mañana llegara pronto. La mañana comenzó como de costumbre. Sol, una ligera brisa marina, los colores familiares en el lienzo. Alejandro llegaría un poco más tarde, así que decidí terminar uno de los bocetos mientras lo esperaba. Pero en lugar del golpe en la puerta, escuché una voz que jamás pensé volver a oír. Camila, dijo él, de pie en el umbral. Era Raúl. Me quedé inmóvil. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un año? ¿2? Parecía diferente, pero al mismo tiempo seguía siendo el mismo. Esa mirada segura, esa sonrisa apenas perceptible que antes hacía que mi corazón latiera más rápido.
¿Qué haces aquí? Exhalé, sintiendo cómo mis manos se cerraban involuntariamente en un puño. Pasaba cerca y pensé, ¿y si? Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero me di cuenta de que fui un idiota. Tenía que encontrarte. Intenté mantener distancia. Le expliqué que su aparición era inoportuna, que ahora tenía otra vida, pero hablaba con una insistencia que me hacía sentir pequeña, como si de repente volviera al pasado. ¿Otra vida? Sonrió con ironía, observando mi estudio. Pero sigues pintando el mismo mar. ¿Sigues viviendo aquí? ¿Alguna vez has sentido que este lugar te retiene como antes? Guardé silencio. No sabía qué responder. Raúl siempre encontraba las palabras que sembraban dudas en mí. Ese día no se quedó mucho tiempo, pero pidió que nos viéramos por la noche. Me negué, excusándome con que tenía cosas que hacer. Sin embargo, su mirada estaba llena de esa confianza tan suya, esa que siempre lo llevaba a conseguir lo que quería. Cuando Alejandro llegó más tarde, intenté actuar con normalidad, pero por dentro todo parecía desmoronarse. Caminamos por la playa. Hablamos de cosas triviales, de su proyecto. Me esforzaba por enfocarme en el presente, pero la sombra del pasado parecía seguirme de cerca. ¿Todo bien? Preguntó de repente. Hoy estás diferente. Todo está perfecto. Mentí, esperando que no lo notara. Solo estoy un poco cansada. Su mirada era penetrante, pero no dijo nada más. Y yo seguí caminando a su lado en silencio, temiendo que esa fina línea entre mi pasado y mi presente estuviera a punto de romperse. Todo el día siguiente intenté distraerme, pero los pensamientos sobre Raúl no me dejaban en paz. ¿Por qué había venido? ¿Por qué ahora? Odiaba esa sensación, como si nuevamente estuviera obligada a caminar por la delgada cuerda entre dos mundos. Alejandro me escribió por la mañana. Hoy tengo mucho trabajo, pero quizás vayamos a la playa por la tarde. Acepté, esperando que nuestra conversación me ayudara a recuperar el equilibrio. Pero a mediodía, Raúl volvió a aparecer. Esta vez parecía diferente, más tranquilo, pero no menos insistente. Se sentó frente a mí mientras yo intentaba terminar un boceto. Quería disculparme. Comenzó con un tono más suave que el del día anterior. Fui grosero. Es solo que, cuando te vi, todo volvió. Sé que cometí muchos errores en el pasado, pero Camila, ¿acaso no recuerdas cómo éramos? Fue hace mucho, Raúl. Hemos cambiado. Todo ha cambiado. Respondí, intentando sonar firme. ¿De verdad? Se inclinó un poco hacia adelante. Su voz se volvió más baja. Entonces, ¿por qué no me miras a los ojos? Si realmente no te importa, ¿por qué estás tan nerviosa? Apreté los puños. Él sabía cómo tocar mis puntos débiles. Sabía cómo sembrar dudas en mí. Sus palabras dolían porque contenían una verdad que no podía ignorar. Sentía esa tensión, los ecos de algo que alguna vez nos había unido. No quiero hablar de esto, Raúl, dije, luchando por recuperar el control. Vete, por favor. Él se levantó, pero antes de irse, dejó caer sus últimas palabras. Puedes negarlo todo lo que quieras, Camila, pero sabes que tengo razón. Volveré mañana. No te librarás de mí tan fácilmente. Cuando la puerta se cerró tras él, me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Todo lo que había construido durante el último año parecía ahora pendiendo de un hilo. Alejandro no sabía nada, y yo me sentía horrible, no por Raúl, sino por mi propio silencio, que empezaba a convertirse en una forma de traición. Por la tarde, en la playa, Alejandro estaba tan sincero, tan tranquilo, que me descubrí pensando, ¿por qué había permitido siquiera que Raúl se acercara? Pero la respuesta estaba en un lugar más profundo, un lugar que ni siquiera yo me atrevía a explorar. Al día siguiente, me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. Raúl había prometido regresar, pero ya no podía permitirme este juego. Tenía que cerrar esa puerta, para siempre. Sin embargo, en lugar de esperarlo, decidí dar un paso adelante. Llamé a Alejandro. ¿Tienes un momento? Pregunté. Necesito hablar contigo. Por supuesto. Su voz era cálida, pero tenía un dejo de preocupación. Ven al café,
Estaré allí en media hora. Cuando llegué, Alejandro ya me esperaba en una mesa de la terraza. El sol me cegaba y su silueta parecía un poco borrosa. Me senté frente a él y enseguida notó que algo no estaba bien. «Pareces inquieta», dijo, mientras me ofrecía un vaso de agua. «¿Ha pasado algo?» Abrí la boca para contarle todo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo confesarlo sin destruir todo lo que habíamos construido? «Solo ha sido una semana difícil», murmuré en su lugar. Él me miró con atención, pero no insistió. En ese momento, me di cuenta de que lo amaba por eso, por su paciencia, por darme el espacio para ser yo misma. Cuando volví a casa, me encontré con aquello que tanto temía. Raúl estaba en la puerta. «Pensé que entenderías que no estoy bromeando», dijo. «¿De verdad quieres destruirlo todo de nuevo por algún arquitecto cualquiera?» «Alejandro no es cualquiera», lo interrumpí, sintiendo cómo la rabia crecía en mí. «Y mi vida no es tu juego, Raúl. Vete». Pero no se fue. Su mirada se volvió más fría. «¿De verdad crees que voy a rendirme tan fácilmente?», pronunció. «Sabes cuánto puedo amarte». Estas palabras me resultaban familiares, pero ahora sonaban vacías. Me di cuenta de que Raúl no había cambiado. Seguía viviendo en el pasado, aferrándose a recuerdos que hace tiempo habían perdido su valor. Cuando se fue, me quedé sentada en mi taller durante mucho tiempo, reflexionando. Tenía que decirle la verdad a Alejandro. Sobre Raúl, sobre mis dudas, sobre el hecho de que no había sido completamente honesta con él. Pero el miedo me paralizaba, y las líneas que nunca quise cruzar se hacían cada vez más próximas. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido insistente de golpes en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y si era Raúl otra vez? Pero al abrir, me encontré con Alejandro. Su rostro estaba serio, y en sus manos sostenía un papel. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Lo invité a pasar, aunque mis manos estaban frías. Nos sentamos en la mesa, y él colocó frente a mí una fotografía. En ella estábamos Raúl y yo, frente a la puerta de mi casa, tomada, al parecer, hace muy poco. «¿Quién es él?», preguntó Alejandro. Su voz era tranquila, pero en sus ojos se leían el dolor y la confusión. Intenté responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Mentir no era una opción, y la verdad era demasiado dura. «Es Raúl», dije al fin, casi en un susurro. «Estuvimos juntos hace mucho tiempo, antes de que te conociera. Apareció de repente. Y yo... ¿Le dijiste algo? ¿Por qué volvió?» Alejandro me miraba. Su rostro permanecía impasible, pero podía sentir cómo algo dentro de él se rompía. Respiré hondo, tratando de reunir fuerzas. Intenté explicarle que entre nosotros todo había terminado, pero creo que cometí un error. Una noche. No quise hacerlo. Fue una debilidad, pero no significa nada. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro permaneció en silencio. El vacío entre nosotros era casi tangible, como un muro de piedra. Finalmente, se puso de pie. «¿Sabes, Camila? Pensé que empezaba a conocerte, pero ahora no estoy seguro de quién eres realmente». «Espera». Lo agarré de la mano, sintiendo cómo mi voz temblaba traicioneramente. «Me equivoqué. Pero te amo. Quiero arreglar esto». Él retiró su mano, sus ojos llenos de cansancio. «El amor no son solo palabras, Camila. Es una elección. Y tú ya hiciste la tuya». Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola entre los cuadros, que de repente me parecían ajenos. En ese momento entendí que el punto de no retorno ya había quedado atrás. Pasaron varios días desde que Alejandro se fue. La casa se volvió silenciosa, las pinturas parecían haber perdido su color, y el sol ya no calentaba igual. Intenté trabajar, pero el pincel se deslizaba de mis manos. Todos mis pensamientos estaban con él. Le escribí una carta. Simple, sin excusas. Solo estaban mis sentimientos y la confesión de que había roto algo importante entre nosotros. Dejé el sobre en el café donde solía almorzar,
esperando que la leyera. Pero no hubo respuesta. Mientras tanto, Raúl desapareció tan repentinamente como había aparecido. Ya no golpeaba mi puerta ni intentaba hablar conmigo. Quizás entendió que no iba a volver con él. O tal vez solo decidió que su misión había terminado. Destruir mi mundo y marcharse. Un día decidí ir a la iglesia en la colina, el lugar donde todo había comenzado. Allí hacía frío y estaba vacío. Solo el viento jugaba con las hojas secas. Me senté en las escaleras y cerré los ojos, recordando cómo Alejandro y yo habíamos hablado por primera vez aquí sobre nuestros sueños. Su voz todavía resonaba en mi mente. Las paredes de piedra pueden ser un hogar. Pero ahora entendía que había destruido ese hogar también. Cuando volví a casa, me esperaba una sorpresa. Sobre la mesa estaba mi cuadro, el que había dejado en la galería hacía unos meses. Junto a él, un pequeño trozo de papel. Solo 3 palabras. Siempre pintas la verdad. Sin firma, pero sabía quién lo había escrito. No era una respuesta, sino más bien una confesión, fría y honesta. Alejandro me veía tal como era, y quizás ya no podía perdonarme, pero sus palabras dejaron en mí una pequeña esperanza. Tal vez, algún día, regresaría. Tal vez, cuando yo misma aprendiera a ser honesta conmigo misma. Esa noche volví a tomar el pincel y comencé a pintar. En el lienzo apareció la figura de un hombre de pie frente al mar, con rasgos difuminados. Era una imagen que no podía olvidar. Y, quizás, era mi única manera de mantenerlo cerca. Pasó un mes. La vida empezó poco a poco a retomar su ritmo habitual, aunque el vacío dentro de mí seguía intacto. Mis cuadros comenzaron a atraer atención en la galería. Se vendían y recibían elogios por su sinceridad. Pero nada de eso me alegraba. Parecía que esos logros no eran realmente míos, sino un reflejo del dolor que había plasmado en ellos. Una tarde, al regresar de la galería, decidí caminar por la playa. El sol ya se acercaba al horizonte, y el cielo se teñía de suaves tonos rosados. Caminaba sin pensar en el tiempo, cuando vi una figura familiar cerca de la orilla. Estaba de espaldas, pero no necesité más para reconocerlo. Alejandro, llamé en voz baja, sin creer lo que veía. Él se giró. En su rostro había algo nuevo. Cansancio, pero no hostilidad. Permaneció en silencio mientras me acercaba. El viento jugaba con su cabello, y sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. ¿Has vuelto?, pregunté, sin ocultar mi asombro. Estuve trabajando cerca, respondió. Decidí pasar a ver cómo estabas. Sus palabras sonaban distantes, pero noté cómo su mirada se detenía en mí. Nos quedamos allí, sin decir nada, escuchando cómo las olas golpeaban la orilla. Vi tu nuevo cuadro, dijo finalmente. El hombre frente al mar. ¿Soy yo? Sí, respondí con sinceridad. Eres tú, es lo que... Perdí. Suspiró y se sentó en la arena. Me senté a su lado, cuidando de no romper ese frágil momento de calma. ¿Sabes? Empezó mirando al horizonte. He pensado mucho en lo que pasó, en nosotros, y he llegado a una conclusión. No puedo odiarte, aunque quisiera. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Bajé la mirada, temiendo que pudiera ver las lágrimas acumulándose en mis ojos. Pero no sé si podemos empezar de nuevo, Camila, continuó. Todo es demasiado complicado. A veces, el amor nos salva. A veces, solo duele. Asentí, entendiendo cada una de sus palabras. Nos quedamos allí sentados hasta que el sol desapareció por completo en el horizonte. No resolvimos nada, pero tampoco nos alejamos. Tal vez aún quedaba un futuro para nosotros, o tal vez no. Pero en ese momento, me limité a disfrutar el simple hecho de que él estaba a mi lado,